Noche, caballero, Iglesia Familia Benecer Candelaria, Cartagena, Luruaco Atlántico, Buenaventura, próximamente en San Antonio Super. El Señor lo continúa bendiciendo. Primero que todo, vamos a impartir una palabra que se encuentra en Juan 15:5. Pero primero que todo, vamos a darle gracias al Señor por otro día más de vida. Amantísimo Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, te doy gracias una vez más, mi Rey. Gracias por esa palabra que me diste, mi Rey, para impartirla a los caballeros, para que se haga en nuestra vida, mi Rey. De fruto al 100 por 1, mi Rey, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús, Padre. Y revelaré, Padre, que nosotros somos la cabeza de hogar, mi Rey. Como es Cristo en nuestra vida, nosotros somos cabeza de hogar, Padre, para instruir y llevar a nuestra familia a un buen camino, Padre, la gloria. Padre, ahora te pido perdón por nuestros pecados, mi Rey, porque sabemos que somos pecadores delante de ti, consciente e inconsciente, mi Rey. Padre, ahora me despojo de toda sabiduría humana, mi Rey, que seas tú, Espíritu Santo, hablando a través de mí, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Como venía diciéndole, la palabra se encuentra en Juan 15:5. La leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra: Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Aquí el Señor nos está hablando que Él es la vid. La vid significa Jesucristo. Amén. Que dice, yo soy la vid. O sea, está hablando de Jesucristo. Jesucristo es esa vid. Y yo buscaba el significado de vid y le encontré el significado, dice, es la fuente y sustento de vida de las ramas. Las ramas deben permanecer en la vid para poder, para, para vivir y dar fruto. Amén. El Señor nos viene hablando aquí, o sea, que Él es esa fuente de Jesucristo, de sustento en nuestras vidas. O sea, nosotros sin Cristo no somos nada. Yo conozco una anécdota de un joven que él tenía una necesidad que buscaba de cómo saciarse, llenarla, como nos enseña. O sea, nosotros sin Cristo no somos nada. El que nos puede llenar de esa necesidad se llama Cristo la gloria. ¿Ven? Y recuerdo que el muchacho clamó pidiéndole al Señor que lo sacara de esos deleites, porque no quería estar más en esos deleites. ¿Ven? Es la hora y el muchacho ha permanecido. Y el Señor me regalaba un tema que es la necesidad de estar en Jesús. Título: No te sueltes de Jesús. Amén. Y el Señor me regalaba 3 características del hombre que debe estar en Jesús. Cuando nosotros estamos en Jesús, nosotros no nos podemos soltar de Jesús porque llevan las consecuencias nuestros familiares, nuestros hijos. Amén. Como el título nos decía, no te sueltes de Jesús. Hay muchos hermanos que se quieren soltar de Jesús y no saben las consecuencias que le vienen encima. Amén. El Señor me regalaba 3 características del hombre que debe estar en Jesús. Y la primera es permanecer en Él. Como me enseña en el mismo capítulo 15 de Juan 4, dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. El Señor nos está hablando que si nosotros no permanecemos en Él, no podemos llevar esos frutos. Y yo buscaba el significado de pámpano y es rama de la vid. O sea, nosotros vamos enlazados. El Señor es esa fuente de vida que le da vida a esa rama. Somos nosotros, amén. El Señor me
Si nosotros no permanecemos en el Señor, o sea, nunca vamos a dar esos frutos. Amén. Como dice en la parte B, versículo 5, el que permanece en mí, yo en él. O sea, nosotros tenemos que permanecer en el Señor para así poder. ¿Cómo nosotros permanecemos en el Señor? Capacitando, discipulando. O sea, también, como llevando su mandamiento, honrar al Señor con sus bienes, con sus diezmos, sus primicias, sus ofrendas. Amén. Y también, si nosotros permanecemos en Él, o sea, y el Señor, si nosotros permanecemos, el Señor va a estar ahí con nosotros. Y Él permanece en nosotros. Amén. Y quiero compartirle el segundo punto es no separarse de Él. Amén. La palabra me enseña que separado de mí nada podéis hacer. O sea, nosotros, si nos separamos del Señor, nada podemos hacer. Con nuestras fuerzas, nada. Si el Señor permite que nosotros, si nosotros nos separamos de Él, el Señor permite, por decir, nos da una bendición de un carro por su misericordia. Él nos dice en su palabra que separados de Él nada podemos hacer. O sea, si tú te separas del Señor, o sea, va a traer muchas consecuencias a nuestras vidas. Amén. Y el Señor me daba, o sea, si nosotros nos separamos de Él, o sea, algo que es muy ilógico, porque, o sea, si tú te separas de tu padre, o sea, sin tener trabajo, o sea, el Señor no te puede bendecir. O sea, y hay muchos caballeros que se quieren separar del Señor, porque están viendo que el Señor está haciendo la obra en su familia, ya se quieren separar. Y apenas el Señor está comenzando en las obras en nuestras vidas. Amén. Así quiero compartir el tercer punto y es llevar fruto de vida. Amén. O sea, ¿cómo llevamos esos frutos de vida? O sea, en nuestras vidas, con el cambio que el Señor está haciendo en nuestras vidas. Nosotros vamos a ser un puente de guía para otras familias, para otros caballeros. El Señor me enseñaba que si nosotros no tenemos esos frutos de vida, de arrepentimiento, o sea, nosotros no podemos instruir a otras familias, a otros hogares. Amén. O sea, y el Señor nos lleva a que nosotros tenemos que permanecer en Él, para que pueda ver esos frutos en nuestras vidas. Amén. Y el Señor me regalaba una historia del ciego Bartimeo, que se encuentra en Marcos 10:46. O sea, el Señor está hablando de nuestras vidas. Entonces vinieron a Jericó. Al salir de Jericó, él y sus discípulos, y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús de Nazaret, comenzó a dar voces diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, el Señor ha tenido misericordia de todos los caballeros, aun los que se han apartado. Ha tenido misericordia de nosotros. Amén. Sigo leyendo. Mucho le pretendía para que se callase, pero él clamaba a muchas voces: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarlo. Lo llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llamo. Entonces, arrojando su capa, se levantó y vino Jesús a él. Y respondiendo, Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista. Y seguía a Jesús en el camino. O sea, nosotros,
aquí la palabra me enseña, o sea, que el ciego Bartimeo tenía una necesidad y era de ver. O sea, el Señor tiene solución a esa necesidad que tú tienes. Pero hay muchos caballeros que se sacian de esas malas costumbres, o sea, que es el alcohol, las mujeres, y así aún llegan vacíos en su casa. O sea, y llegan con más problemas porque cuando la esposa de uno comienza a hablarle, nosotros, o sea, salimos con una arrogancia, o sea, vulgarmente decimos sus malas palabras. Hay muchos caballeros que son así. O sea, la necesidad de ciego Bartimeo era recobrar la vista. ¿Ven? O sea, y así hay muchos caballeros que tienen esa necesidad, pero no acuden a Jesucristo. Él es el que le puede dar solución a esa necesidad. Y Jesús le preguntó, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego Bartimeo le dijo, recobrar la vista. Y Jesús le vio esa fe. Muchos caballeros que no tienen fe, o sea, de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, menguan su fe por una situación o algún problema que ellos tengan. Amén. Y Jesús no solo le dijo, perdón, ya que había recobrado la vista, sino que le dijo, tu fe te ha salvado. O sea, el Señor aumenta tu fe para que el Señor pueda darle solución a esa necesidad que tú tienes. Porque hay muchos, nosotros no acudimos al Señor teniendo esa necesidad. O sea, yo recordaba esa anécdota de ese joven que tuvo esa necesidad, esa anécdota que yo le explicaba antes, que tuvo una necesidad con su mamá y el muchacho, o sea, acudió al Señor, pero él seguía en esos deleites. O sea, y el muchacho iba a la iglesia, pero no permanecía. O sea, iba era por ratico. Y, ay, y llegó un caso extremo donde su mamá sufrió de una depresión. Y ahí el muchacho comenzó a buscar al Señor para que le resolviera esa necesidad. Amén. Porque a veces nosotros, o sea, tenemos esa necesidad, pero no acudimos al Señor. Él lo hace, nada a cambio. Cuando él ve el cambio, tú ves ese milagro, o sea, te quieres separar de él, no, tienes que permanecer para que él siga haciendo la obra en tu familia. Porque el Señor ha dado muchas promesas a nuestras vidas. Amén. Y esta era la palabra que el Señor me daba y me llevaba al ciego Bartimeo, a la historia del ciego Bartimeo, que el ciego Bartimeo estaba junto al camino, o sea, estaba con esa necesidad, quería que el Señor le resolviera esa necesidad. Y el Señor se la resolvió, le recobró la vista y aún más le dio un regalo. Él dijo, su fe te ha salvado. O sea, algo maravilloso que me impacta. O sea, que el Señor quiere algo grande para esos caballeros. Que quieren que su vida sea salva. Y aún la de él no, sino la de su familia. Porque el Señor dice en su palabra que cree en el Señor Jesucristo será salvo tú y tu casa. O sea, el Señor quiere eso, que tu familia, tu casa sea salva. Amén. Bueno, esta es la palabra que quería compartirle a los caballeros y recordarle esas tres características del hombre que debe estar en Jesús. O sea, permanecer. Caballero, permanezcamos. Lo digo por mí, porque a veces vienen cosas a nuestras vidas que nos ponen aparte del Señor. Pero dice que en el mundo tendréis aflicciones, pero confía que Él ha vencido el mundo. Amén. No separarse de Él. Si nosotros nos separamos del Señor, o sea, no tenemos esa capacidad para resolver esos problemas. Amén. Y el tercer punto es llevar fruto de vida, o sea, un cambio en tu vida, para que tú puedas ser frente a otra familia, a otro caballero.
para cuando llegue la adversidad, que alguien te pida un consejo, tú tengas esa capacidad de resolverle, de darle lo que Dios te ha dado. Cuando tú permaneces, o sea, Dios te da para que tú le des a otro. Amén. Más que todo, vamos a cerrar orando. Amantísimo Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias una vez más, mi Rey. Gracias, Padre, que se haga esa palabra en nuestras vidas. Estos caballeros, Padre, que están sedientos, que quieren un cambio en su vida, mi Rey. Padre, que, que esa palabra, o sea, que se guarde en la tabla de nuestro corazón, mi Rey. Es mejor permanecer en ti, Padre, la gloria. Porque cuando uno permanece, Señor, hay cambios en nuestras vidas, Señor. Padre, y no nos separemos de ti, Señor, porque tú nos das esa sabiduría para resolver los problemas, mi Rey. Nos da fruto de arrepentimiento, fruto en nuestras vidas, Padre, para así compartir a esas almas que están sedientas de ti, Padre, la gloria. Que necesitan que tú, Padre, le resuelva esa necesidad, Padre, como dice tu palabra, mi Rey. Como me diste ese tema, Padre, también me diste, Padre, que no nos soltemos de ti, Padre. Que si nos soltamos, no vamos a no vamos a instruir una familia, Padre, porque tú eres el que nos da esa sabiduría, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.